Hey, amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les vengo a presentar un libro que ya habíamos programado para la semana pasada, pero resulta que la tía se indispuso a reseñarlo, toda vez que Portugal va perdiendo 2-0 y como buena fan de CR7, pues está intratable. Entonces la han de dispensar que no pudo venir ni a las tortas, pues mucho menos al libro claroscuro y pues tampoco ni me quiere contestar el teléfono. Entonces ya tiene un par de, no un par de horas, porque ya casi acaba el juego y va perdiendo 2-0 contra Georgia, pero bueno, pues si algún día se recupera de esta pérdida de su CR7 y Portugal 2-0, pues bueno, la volveremos a tener por acá reseñando libros. Pero, pues ya llegó el libro prometido y no hace falta que les diga quién soy. Ustedes ya saben quién soy. No voy a jugar con eso porque luego tengo pesadillas, pero estaba apenas antier o anteayer vi este, una película que reseñó Arturo, es Cuando la maldad acecha, esta película argentina, y la verdad es que me pareció un peliculón muy, muy bueno, y me gustó un montón, y pues sí, esa reseña que ya había escuchado de Arturo, pues le hace total honor a dicha película, de lo mejorcito me parece de este par del 23-24, ojalá se acerquen, pues ya está en Netflix, entonces pues se vuelve muy sencillo poder ver esta película. Pero bueno, el libro del cual les voy a platicar es No leer, de Alejandro Zambra. Está publicado por Anagrama, apenas 217 páginas, pues entra en el género, por decirlo así, de la crítica literaria. Eh, y la idea del libro, pues cuenta que fue de Andrés Brightwhite. Eh, Él se dedicaba, Alejandro Zambra, a hacer reseñas para el diario Las Últimas Noticias y no estaba seguro de querer ser un crítico literario aún, entonces tampoco de ser escritor, más bien buscaba un trabajo, eso quería ser, alguien con trabajo y que su trabajo consistiera en leer, será el trabajo perfecto, como muchos hemos pensado, y cuando tenemos el tiempo o la oportunidad de dedicarnos solamente a eso, y lo hacemos como, pues por una dedicación, por presentar libros, luego ya deja de ser una lectura por gusto, sino ya es una lectura por un trabajo, un compromiso o algo así, ¿no? Entonces, más o menos los entresijos y lo que quiere decir Alejandro aquí en esta introducción, pues es que se pierde ese gusto de la lectura por simplemente leer y va cambiando o girando como tal a como si fuera por un trabajo. Entonces, algo así platica que le pasó cuando leyó algún libro, el de Madame Bovary particularmente, y después no le pareció tan buen libro, vio la película y se dio cuenta que la verdad es que las películas o el cine habitualmente miente y modifica para potencializar, modificar o presentar la parte que te convenga de la historia, y la verdad es que la literatura nunca miente, la literatura es lo que es y es lo que te cuenta, ¿no? Tiene esa pequeña diferencia con el cine. Entonces, así pasa un poco de también con los libros que nos hicieron leer cuando éramos chicos, al menos, no sé si en toda Latinoamérica, pero al menos aquí en México así me pasó a mí, pues creo que desde la secundaria, ¿no? Te hacían leer el poema del mío Cid, ¿qué otro libro? Periquillo Sarmiento, si no mal recuerdo también en algún momento el Don Quijote, y bueno, libros la verdad es que infumables y tú dices, ching, qué complicado. Entonces yo recuerdo que el primer libro que leí así por mucho gusto y porque estaba en una situación complicada, porque estaba en todos los finales de la secundaria, fue el de Drácula de Bram Stoker, por ahí cuando tenía 12, 13 años. En vez de leer mis guías de estudios y libros sobre música, historia, geografía, cosas así, pues la verdad es que me gustaba mucho más la literatura. Ese año había visto la película del Resplandor y me pareció un peliculón, y pues también quería leer muchos libros de Stephen King. Y ya para la prepa empezó a cambiar un poco esto de la literatura y me llegó La ciudad de los perros, Crimen y castigo de Dostoyevsky, que no lo leí en la prepa, sino simplemente hice un ensayo que le pareció muy bueno a la maestra de literatura, y hasta la universidad acabé leyendo a Dostoyevsky, gran error de mi parte de no haberlo leído más joven. Y bueno, así pasa y es lo que dice Alejandro Zambra, ¿no? Que finalmente
Es un milagro que hayamos sobrevivido a los profesores que hicieron todo lo posible para demostrarnos que leer era la cosa más aburrida del mundo. Y sí, yo creo que en esa parte, en la enseñanza, al menos en la primaria y secundaria, quizás sí es así, porque pocas veces te tocas con profesores de español o de literatura que sean lo suficientemente buenos que incentiven tu gusto por la lectura. El gusto por la lectura, pues yo lo tenía en casa porque había algunos libros que tenía pues mi mamá, que había dejado mi papá, y mi hermano mayor, Vladimir, pues en algún momento también había unos libros buenos y pues bueno, me acercaba a esos libros. Creo que uno de los primeros libros que leí era muy chico, tendría 8 años, 7 años, de Michael Ende, el de Momo, me pareció un librazo, me sigue pareciendo un librazo. Entonces, bueno, pues son cosas que van pasando en la vida y afortunadamente algunos tenemos ese chance de haber tenido acceso a la literatura más chicos y el gusto pues es más innato que por una cuestión académica que nos hayan acercado al gusto, ¿no? También platica Alejandro Zambra en este libro cómo en los 90 existió una campaña contra la fotocopia de libros. Yo recuerdo en la Biblioteca Central particularmente, yo desde la secu ya iba para allá pues, a investigaciones, cosas así, y me acuerdo que ya un momento pusieron un letrero en estos, había como 3 o 4 centros de copiado ahí que decían, prohibido sacar fotocopias de libros enteros, ¿no? Entonces tenías que sacar como por partes los libros, ¿no? Entonces, y dice Alejandro Zambra que la verdad era un tipo de agresión esto de la no fotocopia, porque realmente era la única forma de leer lo que realmente queríamos leer, ¿no? Entonces, no teníamos como estudiantes acceso a un libro, a comprarlo, entonces, pues la única forma era por copias, entonces, pues, las copias eran mucho más asequibles que comprar un libro, y pues queríamos leer los libros que nos gustaban, eran a los que sacábamos copias, ¿no? Entonces ustedes han de recordar qué libros leyeron cuando eran chavos en fotocopias, y yo creo que el primer libro que leí en fotocopias, que sí fue de la escuela, la verdad, fue uno de Eric Fromm, El arte de amar, y otro que se llamaba Ser o no ser, El tener o el ser, algo así se llama el libro de Eric Fromm. Me parecieron dos libros, la verdad, bastante buenos, me gustaron un montón esos libros, y fueron como los primeros que leí en fotocopias. Seguramente ha de haber muchos más, pero yo recuerdo muy bien que esos dos completitos los leí en fotocopias, ¿no? Y a la fecha tengo varios libros en fotocopias que conservo y pues bueno, la verdad es que pues sí, no visten tanto tu biblioteca como los que tienen portada de color, pasta dura y todo eso, o pastas así, colores vibrantes, pero finalmente traen un contenido importante. Entonces, pues aquí Alejandro Zambra pues hace ver, ¿no? En alguna parte del libro igual me pierdo y no tengo la reseña precisa, pero sí es así como, pues, pues hoy en día ya leer es como cosa muy complicada, entonces ya con que lean pues ya es un casi un milagro, ¿no? Entonces en la forma en que lo leas pues ya se vuelve maravilloso y dice, sobre todo en países como el nuestro, en su caso en Chile, pero pues me parece que Chile el nivel de lectores promedio por año es mucho más alto, Chile y Argentina inclusive que México, entonces México no está muy en el top, entonces él viniendo de una cultura académica, somos quizá un poco similares en edad, igual él es un poquito más grande que yo, 3 4 años, pero cuenta, ¿no? Eso de que en los países como el nuestro, vamos a decir Chile, México, Latinoamérica en general, pues los libros son desde hace varios años un asunto de coleccionistas y pues sí, ya hoy en día es muy complicado comprar libros, ya hoy en día es muy caro comprar libros, ya hoy en día pues un libro te puede costar quizá lo que una comida para una familia, entonces pues en situaciones tangibles y naturales, pues ¿qué prefieres? ¿Que coma tu familia o tener un libro en tu biblioteca? Y pues sí se vuelve un caso de coleccionistas, porque muchos tenemos libros que no hemos leído y pues no nos hemos dado esa tarea. Entonces, pues se vuelve un vicio, sí, un mal vicio, porque pues hay prioridades en la vida. Y siempre la prioridad va a ser la chuleta y la torta. Entonces, pues eso no se discute, ¿no? Por eso, mi amor, a mis tortas, libro claroscuro, que lo primero es la tortuga ninja, platicamos, y si se van bien atendidos, les reseñamos un librito, y pues bueno, se llevan las cosas más importantes en este mundo, algo así como estar bien comido y llevarte una historia buena en casa. Entonces, bueno,
Y bueno, hay muchas cosas en este libro y la verdad es que son un chorro de reseñas, como digo, publicadas en el periódico. No sé, no las conté, pero yo creo que han de ser como 100, muy buenas. Y hay una parte al final que habla sobre Bolaño y me parece muy contundente y me hace recordar, porque cuando escribió esa parte sobre Bolaño, tenía poquito de haber muerto Roberto, entonces era muy fresca la información sobre Bolaño y algo así dice. Es la misma idea que rige un párrafo de los mitos de Chutulu, uno de los discursos incluidos en el Gaucho Insufrible, cuando Bolaño alude a autores como Arturo Pérez Reverte o Alberto Vázquez Figueroa y dice que venden un montón de libros no solo porque son amenos y claros o porque mantienen en el lector el suspenso, sino porque fundamentalmente sus historias se entienden. Una buena novela es entonces una novela que se entiende menos que una mala novela. 2666 es una gran novela porque no se entiende casi nada, aunque durante sus mil y tantas páginas persiste una ilusión de conocimiento, una inminencia. Y la verdad es que sí, a mí muchas veces la tía siempre me ha dicho eso, que la mejor literatura es la que mejor se entiende, no la que escribe más abigarrada y con palabras rimbombantes. Y pues sí, yo pienso eso también ahora, que la literatura es la que es más sencilla de leer, la que más te llama la atención, la que más te inmiscuye. Ya depende el tema de cada uno, pero eso es lo que hace relevante como tal a un buen escritor de un no buen escritor desde la perspectiva del lector, ¿no? Entonces eso pasa con 2666, la verdad es que es un librazo larguísimo, a mí me pareció un libro increíble, lo leí muchísimas veces en el café, ay, ¿cómo se llama este café? Un café que da hacia el Metro Sevilla, ahí muy cerquita de Reforma, no es Café La Selva, el Café Finca de la Santa Veracruz, que está justamente en esta calle que va al Metro Sevilla viniendo de la Diana Cazadora, no recuerdo el nombre. En ese café yo creo que al menos tuve 30 veces leyendo este libro. Por supuesto, siempre era el gusto de voy a ir al Café La Habana porque ahí se juntaba los infrarrealistas y bla, 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 bla. Pero yo tenía cosas que hacer por esa zona de la zona rosa. Entonces, pues ese libro de 2666 lo leí en esa cafetería y me pareció un librazazo. Me gustaba mucho, la historia parecía que no llevaba nada, pero te iba llevando a algo. Y bien dice aquí en esta parte Alejandro Zambra, la verdad es que te hace creer que estás leyendo algo con mucho conocimiento, aunque es un libro finalmente inconcluso por la muerte de Roberto Bolaño. Y así pasa con muchos libros, la verdad, ¿no? No importa el qué dirán o qué historia traigan de fondo o de final, sino lo ameno y fácil que se te haya hecho leerlo. Y también habla un poco sobre los cuentos de Ribeiro, dice que es el mejor cuentista de todo América, y bueno, es un buen mote, digo, habrá que ver con quién compite, pero me parece que sí es un gran autor de cuentos, y él decía que cuando tenía 12 años pensaba, algún día seré grande, fumaré y me pasaré las noches en un escritorio escribiendo. Ahora ya soy grande, estoy fumando sentado en mi escritorio, escribiendo y me digo, cuando tenía 12 años era un perfecto imbécil. En alusión a que muchas veces cuando somos niños pensamos que las imágenes que nos han vendido de mayores pues son las mejores y es lo que tenemos que hacer para que acontezca y pues no, realmente las imágenes que tenemos quizá en particular de los escritores o de los literatos, pues son ficciones solamente. Cada escritor tiene una forma, desde Onetti, que se la pasaba en su cama leyendo, escribiendo, desayunando, haciendo todo lo posible en su cama, hasta algunos que se quedaron ciegos y tenían quien les siguiera leyendo a pesar de los años y ocupaban a sus copistas para que les dictaran y escribieran sus libros, o el caso de algunos autores que plagiaban escritos y más historias que hay sobre este tema, que la verdad es un tema apasionante, al menos para mí, como un pobre tortero, pues es algo que me gusta. Y voy a acabar esta reseña con algo que dice Alejandro Zambra, que él siempre viaja con libros, que ya alguna vez lo habíamos dicho, y él dice que suele llevar, por ejemplo, 2 o 3 libros, que le parece muy romántico y muy tonto, pero no puede evitarlo, y simplemente le gusta tener esas 2 o 3 novelas que ha leído muchas veces cerca de él
y aunque las lleve de viaje y no las utilizo, no las saque de la maleta, pero para él es relevante viajar siempre con esos libros. Ya en otra reseña platicamos su historia con su biblioteca personal, qué pasó cuando se fue de Chile y que se vino a Estados Unidos, que conoció a su mujer y se tuvo que venir a México y cómo fue reduciendo su biblioteca. Esa es otra historia. Pero bueno, la verdad es que es un libro de reseñas de libros, por decirlo así, escritas en un periódico, traído en un solo volumen que se hace tan ameno, tan digerible o tan complicado como tú lo quieras ver. Y la verdad es que sí da gusto. Son fragmentos pequeños, son reseñas de 3, 4 páginas. Entonces se leen muy rápido y son muchas. Y te van hablando de muchos autores y de muchos libros, por supuesto. Entonces hace que este gusto y amor por los libros te renazca en unas pequeñas páginas que quizá te dan ese impulso a acercarte al libro que están reseñando, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece un libro bastante bueno. ¿Y por qué el gusto de leer? O como dice el título de este libro, no leer los libros. Yo soy Pavel y esto fue No leer de Alejandro Zambra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.